hay que tener en cuenta que en esta época hay mayores cambios de temperatura y la alimentación no suele ser lo suficientemente balanceada y esto también repercute en la piel. Bueno, para abordar esto y más, estamos junto al doctor Marcelo Núñez, dermatólogo de Clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar acá con nosotros en Vida y Salud. Doctor, ¿cuáles son los principales daños que genera el frío el invierno a nuestra piel? Bueno, bien, como lo explicaban en la nota, efectivamente las bajas temperaturas, el hecho de que haya cambios también bruscos de temperatura, ambientes calefaccionados y ambientes fríos, ¿no es cierto? La baja humedad repercute principalmente en la piel porque se seca, en palabras sencillas, ¿no? Se agrieta y una piel seca, agrietada, también se irrita, puede picar. Claro, y sale la rojez alrededor de la nariz, por ejemplo. Tal cual, y de hecho eso puede exacerbar algunas patologías que se ven. De hecho, hace poquitito, ayer y hoy día, estábamos viendo algunas patologías asociadas a ello. Por ejemplo, las rosáceas se exacerban. Los conocidos sabañones, que nosotros le llamamos perniosis, también pasa, que son esas lesiones que aparecen en los extremos de las manitos, orejas, nariz, que pican, ¿cierto? Los eczemas o las dermatitis también se exacerban justamente por eso. Entonces, bueno, una piel seca definitivamente no es una piel saludable y en el fondo está expuesta a, digamos, a lo que antes, por ejemplo, no nos iba a generar ningún tipo de alergia. Ahora más. Ahora más, tal cual. ¿Y qué zonas son las que más se dañan? Me imagino que las que están más expuestas también, ¿o no? Sí, tal cual. Rostro, manos, como lo decía también la nota, y también el cuello. Es decir, en general, las áreas que no están protegidas, abrigadas, son las que van a estar más expuestas y son más sensibles. Además son pieles más delgadas, por cierto, sobre todo en la zona de la piel, el cuello, y por ende en el fondo pueden verse especialmente más dañadas. Eso. ¿Y cómo nos protegemos a pesar de abrigarnos más? ¿Hay que usar algún tipo de crema especial, tomar más agua? ¿Cómo lo hacemos? Sí, bueno, tal cual, como tú lo señalas, la idea es que la piel se mantenga en las condiciones naturales de hidratación. Y cuando eso no ocurre, primero están los factores físicos que están más a la mano, por supuesto, abrigarse bien, ¿no? Evitar esos cambios bruscos de temperatura, las bufandas, ¿cierto? Los buffs, guantes que nos permitan protegernos. Pero a la hora, digamos, del día a día, igual depende un poquito a veces de que hay patologías concomitantes con los pacientes, pero en general uno aconseja cosas como estas, aconseja que, por ejemplo, si esa piel en general tiende a picarle y se ve que está seca, uno aconseja, por ejemplo, desde cosas tan simples como el detergente, que sea un detergente hipoalergénico, que la ropa en contacto que esté con nosotros, en primera capa sobre todo, sea de algodón. En tercer lugar, que las duchas también sean más cortas. En general, uno ve que a muchos pacientes les gusta estas duchas como más tipo sauna, ¿no? Que en el fondo prolongadas. Más cuando hace frío, ¿no? Sí, mira, la evidencia en general nos muestra que 5 minutos es suficiente. Agua tibia. ¿Pero qué temperatura deberíamos tener? No, tibia, tibia, que en el fondo no te queme y cuando tú notas que sale el vapor... ahí no. Sale, claro, tal cual. Entonces, y posterior a eso, bueno, jabones también. Los jabones que son hipoalergénicos, principalmente de línea Sindet, hay distintos laboratorios dermatológicos, pero que sean Sindet. Y también al terminar de bañarte, secarte, pero tienes un plazo de 3 minutos como para poder ponerte la crema hidratante, que sea ojalá la más pastosa, pero que sea hipoalergénica. Tendemos nosotros a, digamos, a recomendar cremas que no tengan fragancias ni colorantes, porque eso pueden exacerbar también, por ejemplo, patologías que, como las dermatitis, que pueden picar mucho más. Entonces, ¿y secarse con el secador de pelo? Solo el pelo, ¿no? Sí, claro, y siempre con una temperatura adecuada. Sí, todo lo extremo es lo que en el fondo nos va a perjudicar. Pero por ejemplo las extremidades, quizás las guaguitas acá entre medio de los deditos, en los pies. Tendría que ser, claro, suavecito. Por ejemplo, sí, es una medida que, por ejemplo, a los pacientes también, sobre todo adultos, nosotros les dejamos. Es decir, que si notamos que las zonas de interdigital o interortejos, que llamamos a la zona de los pies, lo pueden hacer con un secador suavecito que no queme para que esa zona quede más seca. Y por lo tanto no se... Porque también el exceso de humedad también perjudica la piel, entonces tenemos que lograr ese equilibrio. Y hablábamos de que hay zonas más expuestas, por ejemplo nuestro rostro. ¿Ahí deberíamos cambiar nuestra rutina de cuidado facial en invierno? Sí, porque en el fondo, como comentaba recién, el frío te afecta de las maneras que ya lo hemos hablado y la cara está expuesta.
Y hay productos que son más específicos para la carita, ¿ya? Entonces, por eso que hay líneas hipoalergénicas también para el jabón o el aseo facial, pero sobre todo una buena crema hidratante. Y sin duda el protector solar, porque el protector solar es algo que en el fondo está requete contra, demostrado que tenemos que usarlo durante todo el año. Sí. Todo el año. ¿Y hay que invertir mucho más dinero entonces en estos productos nuevos o no necesariamente? No, no necesariamente, pero en el fondo, mira, hay tantos productos en el mercado que a veces igual uno tiene el sesgo de dejar ciertos productos que uno ya va testeando y conociendo, y que si bien es cierto, pueden resultar un poquitito mayor en el precio que los convencionales, pero a veces con los convencionales, vuelvo a lo mismo, los que dicen, no necesariamente los que dicen hipoalergénicos, de marcas comerciales, digamos, son hipoalergénicos. Ahí hay tecnicismo, pero en el fondo a lo que yo sí quiero llegar es que cuando tienen fragancias, aromas, ya tenemos, o colorantes, ya tenemos que tener claro que eso ya no es hipoalergénico. ¿Ya? Pero por ejemplo, yo voy a hacer mi compra de las típicas cremas de día, de noche. ¿Tengo que fijarme en algún ingrediente en específico, por ejemplo, para la piel o para el rostro? Que no tenga fragancias, que no tenga colorantes, por ejemplo, eso ya es importante. ¿Pero humectante o hidratante? Hidratante. Con eso, desde ahí partimos. Son distintas entonces. Claro, porque por ejemplo también la urea, cierto que conocemos que va hidratando, pero hay en pacientes cuando tienen la piel muy agrietada también les irrita. Y ahí es donde uno, ya después en la consulta uno lo analiza un poco, pero como general, que sea hidratante, hipoalergénico, es una buena medida. Y la alimentación, igual hay hartos mitos respecto a eso, ¿no? Uno consume más calorías, menos verduras, menos fruta, menos agua en esta época. Sí, bueno, sin duda esto es todo un todo, o sea, al final no es solamente una sola medida que nos va a solucionar todo. Y en ese sentido la dieta siempre es importante. La hidratación, digamos, que tiene que ver con tomar agua, básicamente, o por ejemplo verduras, o por ejemplo alimentos que también contengan vitamina D, como por ejemplo el salmón, o el aceite de bacalao, o el atún, etcétera. Esos también son alimentos que nos pueden, digamos, proporcionar otro tipo de vitaminas. Siempre una dieta balanceada, en el fondo es eso. Ya. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, cuando la piel ya empieza a resecarse demasiado y empiezan a salir heridas, por ejemplo, cuando ya va más allá de la rojez normal? Yo ahí recomiendo visitar a un dermatólogo, sin duda, porque en el fondo ahí se plantea el diferencial. Es difícil dar como una receta de cocina a la casa, porque en el fondo a veces se nos están escapando algunos detalles, porque pueden, por ejemplo, los pacientes diabéticos que van a tener una piel, tienden a tener una piel más seca, pero cuando se empieza a fisurar y en el fondo no están ocupando los productos adecuados, también puede generar una puerta de entrada para infecciones, igual que los abuelitos, porque a los abuelitos también se les seca la piel de manera, digamos, mucho más que a nosotros, o sea, pacientes adultos o incluso niños. O sea, la piel envejece y la piel se seca. Y ahí hay que tener mayores cuidados porque igual no es lo mismo una herida, no sé, una persona que no tenga diabetes a alguien que sí la tiene, a un adulto mayor también que está postrado. Tal cual, y las mismas normas que habíamos señalado previamente, o más que disculpa, normas, son recomendaciones, son las que en el fondo también damos para los pacientes, digamos, ya sea diabéticos o también pacientes ancianos, porque efectivamente la piel de ellos se seca más, porque hidrata menos, les pica más y tiende a irritarse más. Y ahí con mayor razón tenemos que, que hablaba, el detergente, la ropa, las colonias, el baño más corto, el jabón adecuado, con la crema hidratante adecuada, emoliente, porque pierde la barrera natural de los aceites naturales que tiene la piel. ¿Y los labios qué hacemos? ¿Se resecan tanto? Sí, porque es una piel más delgada, ¿cierto? Entonces, eso también es importante ocupar productos que sean protectores también solares y que en el fondo también puedan hidratar. Y ahí hay distintas marcas en el mercado, pero que en el fondo son labiales, que mientras también tengan un protector y no sean tan aromáticos, para justamente evitar que de pronto genere una dermatitis que no queremos, son recomendaciones que se ocupan, digamos, es como el bloqueador solar, ¿eh? Yo, disculpa, tengo el sesgo de dermatología. Como buen dermatólogo. Sí, y de hecho también aprovecho de explicar algo que en el fondo no sé si siempre se explica en estos espacios, pero son 3 tipos de radiaciones, UVA, UVB, UVC. Y la UVA, que es de longitud larga, esa atraviesa las ventanas. Entonces, por lo tanto, muchas veces los pacientes me dicen, no, pero si yo estoy siempre dentro de la casa. Claro, en invierno no salgo. Claro, en invierno no salgo. Sí, es verdad que la radiación baja un poquitito, pero esa radiación sigue igual. Y esa también tiene que ver con el cáncer de piel y el envejecimiento. Así que, por ende, el uso de bloqueador solar, y que no es solamente en la mañana, sino que nosotros recomendamos que sea al levantarse, al mediodía y a las 3 de la tarde, que son el espectro más potente. Entonces eso pasa también por los labios, a todo esto. Perfecto, entonces el llamado, doctor, es a que sigamos usando protector solar y a cuidarnos todo el año nuestra piel. Sí, porque al final el protector solar, cerrando, es que te hidrata, previene el cáncer, previene el fotoenvejecimiento prematuro y evita las manchas del sol, entonces
tremendamente saludable. Maravilloso. Entonces, doctor Marcelo Núñez, dermatólogo de Clínica Las Condes, muchas gracias por haber estado acá con Gracias a ti nosotros. por la invitación.